Pedro 3:7 dice la Biblia lo siguiente: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esa es la frase que me gustaría que tomáramos en esta noche como punto central de la predicación, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Padre, gracias por darnos tu preciosa palabra, porque ella, sabemos, es la revelación total y completa de nuestro Dios para el ser humano. Gracias porque en ella, en la Biblia, podemos encontrar todo lo que nuestro espíritu necesita para acercarnos más a ti y para vivir más cerca de nuestro Dios. Te ruego de favor que bendigas el mensaje que será expuesto en estos momentos, los siguientes minutos, que tu Espíritu Santo pueda usar a este mensajero y la congregación pueda ser edificada espiritualmente. Te ruego pues por el mensaje, ayúdanos, Señor, para identificar esos puntos débiles en nuestra vida cotidiana, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. En el precioso nombre de Cristo. Amén. Amén. Promesas que encontramos en la palabra de Dios, como la de Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Promesas como las que encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 7, donde dijo el Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que llama se le abrirá. Y promesas como la que encontramos también en Lucas capítulo 18, versículo 1, acerca de la parábola que les enseñó el Señor Jesucristo, y les refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y comienza la parábola. Y podemos mencionar demasiados pasajes que nos recuerdan sobre la oración, promesas divinas, declaraciones enfáticas, aquellas premisas de la Escritura Santa que nos recuerdan que tenemos un medio, un recurso por el cual comunicarnos con nuestro Dios. Gracias a Él tenemos este elemento llamado oración, que es sencillamente el conducto por el cual le damos gracias, le pedimos, le rogamos, le clamamos. Es la oración, y tenemos infinitas promesas de parte de nuestro Dios para poder vivir confiados y poder vivir asegurados en cuanto a nuestra vida se refiere, en todos los aspectos, ya sea en el congregacional, en el laboral, en el familiar, en el individual, en el social, emocional y en todas las áreas de nuestra propia vida. Gracias a Dios tenemos la oración. Podemos clamarle a Dios con toda certeza de que al clamar Él nos va a escuchar. Podemos encontrarnos en determinadas situaciones que quizás no esperábamos encontrarnos, y podemos clamar a Dios como lo hizo Nehemías cuando vino su hermano Hanán y le dio la mala noticia de cómo se encontraba el remanente en Jerusalén. Y nos dice la Biblia que Nehemías le clamó a Dios cuando se encontró frente al rey en ese momento, porque su semblante había cambiado. Y oraciones tan repentinas, y voy a decirlo así, tan improvisadas en determinado momento, en los cuales pues quizás olvidamos por completo los elementos que componen una oración, y no oramos a Dios tan elaboradamente en algunos momentos de urgencia o de emergencia, así como le oramos a Dios en un tiempo propicio y en un tiempo específico, y tomamos todo el tiempo posible para externarle a Dios nuestras necesidades. Tenemos promesas divinas de la oración como un maravilloso instrumento de parte de Dios para con nosotros. Pero también tenemos ciertos impedimentos a la respuesta de dichas oraciones. El hermano Pedro, o más bien el apóstol Pedro, nos dice al final de este versículo 7, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
quiere decir que hay ciertas situaciones o ciertos elementos en la vida del cristiano que pueden impedir que Dios responda una oración. Dios escucha nuestras oraciones, pero quizás no las responda, o más bien quiero corregir, Dios escucha nuestras oraciones, pero no las responde cuando no cumplen o no están bajo los requerimientos que Dios ha establecido. Pedro dice, por lo menos hay un aspecto, si tú no tratas a la esposa, a tu esposa, como debes de tratarla, pues Dios va a impedir la respuesta. Dios no te va a responder tus oraciones. Es un estorbo para que Dios responda una oración que tú le eleves hacia Él. Quiere decir que no solamente esa situación o una mala relación familiar entre los miembros de dicha familia puede estar estorbando para que Dios nos responda nuestros clamores y nuestras súplicas delante de Él, sino que en todo el contexto general de la Biblia vamos a darnos cuenta, hermanos, que hay otros elementos fuera del versículo 7 que impiden que Dios responda a las oraciones. Es decir, cuando le clamamos a Dios, aunque vayamos a Dios, como Él dice, clama a mí, yo te responderé. Entonces hay situaciones en las cuales vamos a quedarnos esperando la respuesta. Y no es porque Dios no tenga poder. Tampoco lo será ni lo es porque Dios se niegue a mostrar su gloria, porque Dios es el más interesado en que su nombre sea glorificado, sino que sencillamente son acciones de parte suya y de parte mía. No estamos cumpliendo con algún aspecto que Dios ha establecido en la Biblia. En alguna ocasión mi esposa y yo fuimos a visitar, estuvimos dándole discipulado a una hermana que por mucho tiempo no había querido saber nada de Cristo. Total, aceptó a Cristo algún día, nos pusimos de acuerdo y semana tras semana íbamos a presentarle la palabra de Dios, algunos temas básicos y elementales, ya los conocemos, algunos de ellos, y cuando correspondió hablarle de la oración, bueno, el tema nos hablaba acerca de que tenemos que aprender a orar. Primero tenemos que orar, pero también cómo orar, qué pedirle a Dios, y finalmente hablamos de algunos impedimentos acerca de la oración. Y la hermana decía, bueno, dice, pues entonces, ¿para qué le oramos a Dios si Dios no va a responder a algunas peticiones, algunas oraciones? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia respecto a eso para poder corregir quizás algunos aspectos o trabajar más en ellos o entender por qué Dios no nos ha dado aún la respuesta a alguna petición que nosotros tenemos. Número uno, cuando una oración de parte de un creyente, de un hijo de Dios, se ve impedida para que Dios la responda. Número uno, hermanos, si vamos propiamente a Santiago capítulo 4, versículo 3, que ya se leyó el versículo. Santiago 4:3 dice en la Biblia, pedís, dijo Santiago, y no recibís. Pides a Dios, pero no recibes la respuesta a tu necesidad, a tu clamor. Pedís y no recibís. Y nos da la razón por la cual no recibimos, aunque le pedimos a Dios. Dice, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Le aclamas a Dios, le pides a Dios, le suplicas a Dios, le ruegas a Dios, le lloras a Dios en tu oración, pero no recibes la respuesta. Te quedas esperando una hora, un día, una semana, un mes, un año, un lustro, y pasan años y la respuesta no llega. Dice Santiago, le pides a Dios y no recibes, y puede ser una razón. Y Santiago nos dice, puede ser esto, porque pedís, dice, para gastar en vuestros deleites. ¿Sabe qué está exponiendo el hermano Santiago en este versículo? Está hablando de una acción egocéntrica. Cuando oramos a Dios y en nuestra oración destila egoísmo. Pides y no tienes la respuesta de Dios a tu vida, dice Santiago, te voy a dar una posible razón. Y dice, porque pides para gastar en tus deleites, en tus propios deleites, en vuestros deleites. Egoísmo. Un fin egoísta, hermanos y jóvenes, en la oración le resta su poder a la oración. Cuando oramos
quiero aclarar, Santiago no está diciendo no pidas nada que tenga que ver contigo, no está diciendo eso. Porque usualmente cuando le pedimos a Dios, usualmente tiene que ver con necesidades propias. Te pido por mi familia, te pido por mi esposo, te pido por mis hijos, te pido por mi esposa, te pido por mi trabajo, te pido por mi patrón, te pido por mi tío. Tiene que ver con aspectos nuestros. Esto no está hablando necesariamente de egoísmo, porque sencillamente estamos intercediendo por otros. A lo que se está refiriendo la Biblia, en este caso a través del hermano Santiago, es que pudiésemos estar pidiendo algo legítimo, pero con el motivo incorrecto o el motivo equivocado. Por ejemplo, una hermana creyente puede estarle clamando a Dios por su marido inconverso, y eso es una buena petición. Pero quizás le está pidiendo, Señor, te pido por mi marido que se convierta a Cristo, quizás porque ya tiene muchos problemas con él, y quizás sí desea la salvación de él, pero más porque ya no quiere batallar con él. Este es un motivo egoísta. ¿Sí me doy a entender? Puede alguien estar clamando y decirle, ay Señor, te pido por la salud de mi esposa o de mi abuelito, mi abuelita, ay te pido por él, Señor, y si de ser posible, pues llévatelo ya, porque mira cómo está sufriendo. No puede ser a lo mejor, no tanto el amor para que ya no sufra por el pariente, sino a lo mejor ya no está batallando con él. En ese sentido, se está refiriendo la Biblia o el hermano Santiago aquí con un fin egoísta. Pueden pasar muchos años y estar pidiendo por la salvación o por la salud o por cierta actitud de algún pariente cercano, de alguien que está muy, muy cercano a nosotros, aunque pudiese ser no un pariente o un familiar, pero quizás el motivo es correcto, pero lo que nos está moviendo, hermanos, quizás es incorrecto, es equivocado. Estamos pensando en nosotros. Señor, te pido por mi vecino. Bueno, dice Dios, pero ¿qué quieres con tu vecino? Pues que se largue de la colonia, porque ya no la aguanto. Dice Dios, no, estás pidiendo por un bien. ¿Por qué no pides por la salvación de él? Es más loable y más honorable y más manifiesta uno más amor cuando el Señor, te pido por mi vecino, obra, no quiere creer, tiene una religión muy arraigada, o quizás no quiere creer, ya le he hablado y me molesta cada día, ya no lo soporto, pero la solución no es que se vaya de ahí. Eso creemos que puede ser la solución, y quizás en alguna situación pudiera ser que se vaya de ahí, pero más bien sería, Señor, te pido para que sea salvo, para que se convierta a Cristo, para que tu Espíritu Santo le convenza, para que pueda ser salvo y pueda ser redimido y regenerado, nacido de nuevo mediante la obra del Espíritu Santo, obrando en su propia vida. Pero cuando le clamamos a Dios por fines egoístas, aunque pudiésemos estar clamando legítimamente, puede ser que el motivo sea equivocado. Y ahí es donde dice Dios, te voy a oír, pero no te voy a responder. Te voy a escuchar, pero la respuesta no la voy a dar. No voy a abrir la ventana de los cielos y darte lo que me estás pidiendo hasta que cambies y entiendas el motivo, la razón correcta por la cual tú me estás clamando. Porque cuando hay un fin egoísta, dice Dios, tranquilo, nuestras oraciones tienen estorbo. Debemos entonces, queridos hermanos, de analizar cuando vamos a Dios en oración y pensar, Señor, ayúdame a no equivocarme en lo que te estoy pidiendo. Quiero pedirte bien. No quiero ser como aquellos que entran en el versículo 3, que pido y no recibo. Yo quiero pedir de todo corazón, y lo que quiero clamarte en mi oración es honesto, y es lo que quiero y lo deseo, y decirle, Señor, si estoy equivocado en mi petición y en mi necesidad, házmelo entender, que tu Espíritu Santo me convenza y me dé el entendimiento necesario para darme cuenta de que debo de pedirte por el motivo correcto. ¿Es algo legítimo? ¿Y qué motivo me está moviendo? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué puede estar estorbando, hermanos, nuestras oraciones? No solamente el egoísmo, sino también quizás pecado que no hayamos confesado,
a nuestro Dios. Si vamos a Isaías capítulo 59, Isaías capítulo 59, que es un versículo muy conocido por muchos de nosotros, Isaías 59, versículo 1 y versículo 2, dijo el profeta, he aquí que no, Isaías 59, 1, he aquí, dijo el profeta, que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. Tampoco, dice la Biblia, tampoco se ha agravado el oído de Dios para no oír. Es decir, Dios no ha dejado de salvar a las personas, tampoco Dios ha dejado de escucharnos para respondernos. Versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades, ¿se da cuenta, hermanos? En el comienzo del 2 hay un pero. Recuerde que el pero siempre viene a eliminar la afirmación o la declaración anterior. Dios sigue teniendo poder para salvar. Dios sigue siendo Dios para ofrecer la salvación y prevenir de la condenación a una persona. Dios sigue escuchando tu clamor y tu súplica para responder. Dice, pero Dios no va a salvar a nadie, Dios no va a responder a nadie. Dice, porque vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, entre vosotros y vuestro Dios. Dice, y nuestros pecados o vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para no oírnos. No se ha agravado el oído de Dios para escucharnos. Sencillamente Dios nos escucha, pero no nos responde porque hay pecado en nuestra vida. Porque nuestras iniquidades han provocado un gran abismo entre Dios y nosotros, porque nuestras iniquidades, eso es lo que provoca nuestro pecado, separación. Separación. Así que nos dice la Biblia, hermanos, que una posible razón por la cual Dios no nos ha respondido lo que le hemos pedido es que puede ser el egoísmo, nos dice y nos declara Santiago, pero Isaías, el profeta, nos dice, puede ser también a través de que haya pecado en tu vida que no hayas confesado. El pecado, amados hermanos y muchachos, impide que la oración sea respondida. Pecado, claramente entendemos, pecado no confesado, porque todos somos pecadores. De tal manera entonces que si todos somos pecadores, y si conjeturamos y concluimos, si todos somos pecadores y el pecado impide que Dios nos responda, pues entonces a nadie Dios les va a responder. Pero somos pecadores redimidos, comprados, rescatados por la sangre de Cristo. Pero entonces el pecado que se interpone entre Dios y nosotros debe ser el pecado que no hemos confesado a Dios. Pecados ocultos. Pudiéramos pensar, hermanos, que Dios no responde aún nuestras oraciones porque, bueno, aún no es el tiempo de Dios, decimos. En otras ocasiones decimos, bueno, es que quizás estamos pidiendo fuera de la voluntad de Dios, por eso la respuesta de Él todavía no ha llegado a dichas peticiones. Pero hemos pensado, hermanos, que probablemente Dios no nos ha respondido nuestras oraciones porque hay pecado que no hemos confesado. Cuando nos convertimos a Cristo le dijimos, Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón y creo en ti como el Hijo de Dios, como mi Salvador. Así que gracias por darme la salvación, gracias por haber muerto por mí y resucitado por mí y estar preparando una mansión allá en el cielo para que donde tú estés, yo también estéis. Te entrego mi vida, te abro la puerta de mi corazón y gracias por ser mi Salvador. Perdona mis pecados, me arrepiento de ellos de todo corazón. Y le clamamos y le dijimos, nos arrepentimos. Y gracias por darnos una nueva oportunidad. Y gracias por darme la salvación en tu Hijo Jesucristo. Y nos convertimos a Cristo. Pero conforme va pasando el tiempo, le decimos, Señor, gracias por salvarme. Aquí está mi vida, pero déjame seguir yo controlando mi propia vida. Gracias por entrar a mi corazón, pero déjame y permíteme que yo continúe reinando en ciertas áreas de mi vida. Puedes entrar aquí, claro, y voy a ir a la iglesia, yo voy a congregarme con mis hermanos y ahora tengo una nueva familia en la fe, pero la música de este mundo me encanta, así que déjame disfrutarla más. Un día estábamos en el culto, ¿verdad? Llegaron unos hermanos, se estacionaron, se terminó el culto del mediodía, se fueron. Y cuando se fue el hermano, estábamos ahí esperando.
y ya los despedimos, se fueron, y había algo tirado ahí que se le cayó de la puerta. Fuimos y era una, no me acuerdo si era un CD o la camisa de un cassette, ¿se acuerdan de los cassettes? De Ramón Ayala. Uy, estos hermanos, y cuando vienen a la iglesia se vienen bien prendidos, bien movidos, bien motivados los hermanos, ¿verdad? Porque vienen escuchando la música de ese género. Dije, pues algo no anda bien. Platicando después un día con el hermano, y le platicaba, hermano, ¿cómo anda en su relación con Dios? ¿Cómo va? Bien, bien, pastor, todo va bien. Le digo, todo va bien, sí. ¿Cómo anda? ¿Hay alguna área en su vida que todavía no le ha entregado? Dice, no, pastor, todo, la música, ¿verdad? Mi vida emocional, todo, mi familia, todo es del Señor. Pecados no confesados. Cuando iba al trabajo, el hermano seguramente, ¿verdad? Quizás lo ponía, seguramente ponía esa cinta ahí en su estéreo del carro, le iba cantando cualquier tipo de canción o de allí, y cuando iba a la iglesia, pues estaba cantándole al Señor. ¿Qué es lo que dice Santiago? Dice Santiago, bueno, hermanos míos amados, dice, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. ¿Verdad que no? No se puede. Cuando tenemos ciertos aspectos en nuestra vida, hermanos, que no le hemos dado a Dios, creemos que al pastor le podemos ocultar muchas cosas. Y sí, hermano, las congregaciones pueden ocultarnos, los hermanos pueden ocultar muchas cosas a los pastores, pero a Dios no. Y Dios dice, pues yo te conozco, ¿para qué le haces? Llegando un día al templo, salí temprano del trabajo y llegué y dije, voy a entrar ahí a hacer algunas cosas en el templo y después voy a tomar unos folletos y voy a ir a visitar algunas. Cuando llegué, había unos hermanos, una familia que vivía al lado del templo y estaba allí, me estacioné y volteé a ver allí al patio de la casa del hermano, de los hermanos, y el hermano estaba así, con una caguama. Pues el hermano nunca pensó que el pastor iba a llegar temprano. Yo venía del trabajo secular y salí temprano y yo me le quedé parado, me le quedé viendo así, y el hermano. Y luego volteó a ver al carro y se volteó de espaldas para que no lo viera. y se terminó el caguamazo. No, y todavía el hermano. Dije, ay, Señor, pues ovejitas al fin y al cabo. O quizás ese era un chivo. Yo digo que era muy buen cristiano porque había aceptado a Cristo como 5 ocasiones el hermano. Dije, bueno, pues debe ser un cristianazo, 5 veces que aceptó al Señor. Pero no, nunca cambió. Queremos escondernos, queremos ocultar de Dios muchas situaciones, muchos más malos hábitos que pudiésemos tener. Pero dice Dios, mira, puedes ocultar de tu vida, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a los hermanos, al pastor, a tu patrón. Puedes ocultar muchas cosas, pero ante mí no, dice Dios. Y como yo soy el que te respondo las peticiones, pues ahora tú te vas a tener que esperar un poquito de más tiempo hasta que confieses aquellas áreas que aún no me has entregado. ¿Qué puede estar estorbando, hermanos y jóvenes, la respuesta de Dios a nuestras oraciones? Puede ser egoísmo, pero puede ser también pecado que aún no le hemos confesado al Señor. Algo que está oculto. La Biblia dice en Proverbios capítulo 28, Proverbios 28, 13, Proverbios 28, 13, hay un versículo que ya sabemos un poco el contenido. Proverbios 18, 13 dice en la Biblia, el que encubre su pecado, o más bien el que encubre sus pecados, claramente dice la Biblia, pues no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Si tú los encubres, los ocultas, pues no vas a tener la bendición, no vas a prosperar. Hay otro pasaje donde dice, creo que es en Proverbios, se me viene a la mente ahora, donde dice, el pan comido en lo oculto es sabroso. ¿Verdad que sí, hermano? No quieres que alguien te vea, lo haces a escondidas, y dice, el pecado que se hace a escondidas carnalmente, humanamente se disfruta. Dice, nadie me está viendo, nadie me ve, voy a ir
a pecar aquí un poquito, ¿verdad? Llámele usted el pecado que sea o el mal hábito que sea, lo hace ahí escondidas, cree que nadie lo vio, Dios nos vio. Dios nos ve. Pero creemos que nadie nos ha visto, así que lo disfrutamos. Y dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia de parte de Dios. Así que puede ser, queridos hermanos, que Dios no nos haya respondido quizás alguna petición urgente o una petición que ya tenemos de tiempo atrás. Una hermana dijo, una petición añeja de parte de Dios. Se refería a que ya tenía mucho tiempo clamándole a Él y Dios todavía no le había respondido. Pueden ser muchos factores. Uno de tantos puede ser que quizás tengamos algún mal hábito escondido por ahí, que le estemos ocultando a las otras personas y creemos que a Dios se lo ocultamos. Y no se lo hemos confesado. Hay otros motivos, otras razones por los cuales también Dios no responde nuestras oraciones y como dijo el apóstol Pedro, nuestras oraciones tienen un estorbo real. Si me acompaña a Ezequiel capítulo 14, Ezequiel 14:3 nos dice en la Biblia lo siguiente, Ezequiel 14:3. Dice Dios hablándole al pueblo a través de Ezequiel y le dijo, hijo de hombre, dice, estos hombres, cuando se refiere a estos hombres se está refiriendo a los ancianos de Israel, dice el versículo 1, vinieron a mí, dijo Ezequiel, algunos de los ancianos de Israel, dice, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos ancianos que se han sentado frente a ti, dice, han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de la maldad delante de su rostro. Le dijo Dios a Ezequiel, mira Ezequiel, estos que están aquí con una carita de yo no fui, que se te pusieron enfrente y que son autoridad del pueblo y que son ancianos del pueblo de Israel, estaban en la cautividad. Dice, no les creas todo, porque no les vas a encontrar alguna imagen idolátrica a la cual estén adorando, porque han decidido eliminar sus imágenes, pero han puesto los ídolos en su corazón. Tienen un corazón idólatra y pagano. Y han decidido, como le dijo Dios a Ezequiel, han puesto sus ídolos en su propio corazón, estableciendo la maldad en ellos. Dice y continúa diciendo el versículo, ¿acaso ¿cómo dice? ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? ¿Tú crees que me van a pedir? ¿Tú crees que me van a consultar algo si hay idolatría en su corazón? ¿Tú crees que me van a orar? Y si me piden, me consultan algo, no les voy a responder. Una posible razón, queridos hermanos, por la cual nuestras oraciones no son respondidas, puede ser porque hay idolatría en nuestro corazón. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo se le ocurre a usted decir que yo como cristiano puedo ser un idólatra? Es que puede haber cristianos y hay cristianos idólatras. Quizás ya no se arrodillan o no le claman o no le piden a una imagen, a un cuadro, a una estampilla. Un día un hermano sacó de su cartera algo que iba a sacar y traía una estampita ahí de uno de los santitos de no sé qué. Le digo, hermano, ya deje eso. ¿Qué esa estampilla le va a responder algo? No, pastor, yo entiendo que esto ya no debe ser, dice, pero pues es que me lo regaló fulanito de tal, no creo si era su papá o su abuelito, que ya habían fallecido. Dice, y es algo más bien un valor sentimental. Le digo, pero acuérdese que la vida cristiana ya no tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con hechos establecidos, con lo que Dios ha marcado, con obediencia. No debe traer ninguna imagen por allí. Pero ¿sabe por qué la traía? Se pudo haber excusado con cualquier razón, entre comillas, pero es idolatría. La idolatría, hermanos, es cualquier cosa que tome el lugar de Dios, que sea el objeto supremo de nuestros afectos. No tiene que ser una imagen, porque usted y yo entendemos lo que dice la Biblia de que un ídolo nada es. Tienen ojos pero no ven, oídos pero no escuchan, manos pero no tocan, no tienen alma, no tienen espíritu. Pablo dice lo que hay dentro o detrás de una imagen, de un ídolo,
son los demonios. Es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Así que usted y yo estamos convencidos de eso, pero puede ser, hermanos, que estamos anteponiendo quizás a algún objeto, a algo o a alguien como el objeto, si me permite la redundancia, supremo de nuestros afectos. Puede ser que estemos idolatrando, hermanos, a una persona. Puede ser, hermano, que usted está idolatrando a su esposa. Y la Biblia nos manda y nos ordena que debemos de amar a nuestros seres queridos. Pero una cosa es amar y otra cosa es idolatrar. Puede ser, querida hermana, que usted pudiera estar idolatrando a su marido. Es decir, todo su afecto y su atención, incluso aquello que usted le debe de rendir a Dios, se lo está dando al marido. O los padres tendemos a idolatrar a los hijos en alguna forma y en alguna medida. Y la Biblia dice que nuestros afectos y nuestras emociones deben estar dirigidos a Dios por encima de cualquier persona. ¿Recuerda lo que dijo el Señor Jesucristo, por ejemplo, en Lucas capítulo 14? Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, 26, donde dice, el Señor dijo las siguientes palabras. Lucas 14, 26. Dice la Biblia lo siguiente: si alguno viene a mí, dijo Cristo, y no aborrece a su padre, o no aborrece a su madre, o no aborrece a su mujer, o no aborrece a sus hijos, o no aborrece a sus hermanos o a sus hermanas, dice, y aún también, si no aborrece su propia vida, ¿qué dijo el Señor? Pues no puede ser mi discípulo. Ay, pastor, pero qué malo es Dios, porque dice que los tengo que aborrecer, odiar. No dice que lo tenga que odiar. Dice, si alguno no aborrece. La palabra que se tradujo aborrecer en este versículo, en nuestro idioma el castellano, la palabra original significa sencillamente amar menos. Si alguno dice ser cristiano y viene a mí, se convierte y cree en mí y quiere ser mi discípulo, pero ama más a su papá, ama más a su mamá, ama más a sus hijos, ama más a su esposa, ama más al marido, ama más a sus hermanos y a cualquier otra persona, más que a mí, no puede ser mi discípulo. A mí me tienen que amar más, dice Dios. Ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tus hijos, ama a tus parientes, ama a tu abuelito, ama a tu abuelita, ama a tus primos, a tus hermanos, ama a quien tengas que amar, pero a mí me vas a amar sobre todas las cosas. Eso quiere decir aborrecer, amar menos aquí. Tienes que amar más a Dios, dijo el Señor, para que puedas ser mi discípulo. Así que cuando amamos más y les manifestamos más afecto a algo o a alguien, más que a Dios o antes que a Dios, eso es idolatría. Y dice Dios, si hay idolatría en tu corazón, puede ser que tú no tengas ninguna imagen, ningún ídolo en tu casa, pero en tu corazón hay idolatría. Y tú estás tomando como objeto de tus afectos supremos a una persona o a algo. A veces idolatramos, ¿no es cierto?, con el carro. A mí me sorprende cómo algunas personas le gastan tanto. Qué bueno que podemos arreglar el carro, ¿verdad? Pero una vez hablando con una persona, cambiándole las llantas ahí a su carro, le estaba metiendo llantas de $2,000 con todo y rines. Oiga, le digo, está muy caro. Le digo, deme uno por lo menos y lo empeño, ¿verdad? Y ya tengo $500 para alguna otra cosa que necesito. Dice, no, es que mi carro es mi carro, en este me muevo, en este ando para allá, dice, y en este es el con el que ando ligando, dice. Pero no, pues así sí. Podemos estar idolatrando, hermanos, algo o a alguien. Y cuando eso sucede, dice Dios, no puede haber respuesta a tus oraciones. Voy a entrar a la parte final. ¿Qué más puede estar estorbando nuestras oraciones? Como dijo Pedro, cuídate porque puede haber estorbos a tus oraciones. Proverbios 21:13, si regresamos al Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, número 21, aquí nos está hablando Salomón, inspirado por el Espíritu de Dios, en el versículo 13,
Proverbios 21:13 y nos dice lo siguiente: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará, es decir, el que cierra su oído al pobre y no, ¿qué dice? Será oído. Cuando cerramos nuestro, aquí dice oído, cuando no oímos, cuando menospreciamos a las personas necesitadas, o cuando nos volvemos mezquinos, cuando tenemos la manera de escuchar y de ayudarles en alguna forma, en alguna medida. Dice, cuando tú me clames, dice Dios, yo no te voy a dar, así como tú trates, yo te voy a tratar, en otras palabras. Aquí es donde se aplica, hermano, la ley de la vida. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. El mundo le llama karma. Todo lo que haces se te regresa. En casos a veces inmediatamente. La Biblia dice, todo lo que tú siembras, así vas a cosechar. Lo que haces ahorita, se te va a devolver, sea bueno, sea malo. Sea negativo, sea positivo las acciones que tú estés desarrollando. Aquella persona que cierra su oído, que no escucha, que no atiende, que no ayuda al necesitado, dice, cuando tú me clames, yo no te voy a escuchar. Yo le he llamado esto mezquindad. En otras palabras, la mezquindad o la tacañería hacia los necesitados o hacia los pobres o hacia la obra de Dios, esos son impedimentos para que Dios pueda responder nuestras oraciones. Por el contrario, hermanos, la persona generosa es poderosa en la oración. Dios ve el corazón. Dios dice, oye, tú estás ayudando, tú estás escuchando. Tú estás haciendo algo por aquel que tiene menos que ti, que tú, por aquel que tiene pocos recursos, por aquel que va llegando, por aquel que no sabe qué hacer. Y tú estás a su lado, tú le estás apoyando, lo estás ayudando. Ahí estás haciendo lo que esté de tu parte hacer. Cuando me clames, yo te voy a dar. Te voy a traer la bendición. Voy a terminar. Marcos 11:25. En Marcos capítulo 11, versículo 25, el propio Señor Jesús nos da una lección de vida, Marcos 11:25, y nos habla que también cuando existe la falta de perdón en un cristiano, eso puede ser un motivo por el cual, o una razón por la cual Dios no responde nuestras oraciones. Marcos 11:25 dice la Biblia así, Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, dijo Cristo, perdonad. Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando estéis orando? Cuando estés en tu momento de clamar y de pedir y de agradecer y de interceder por otros, y se te viene a la mente alguien que lo traes atravesado aquí y acá y aquí y en todos lados. Dijo el Señor, perdónalo. Hermano, no es cierto, hermano, que hay alguien que se nos viene a la mente cuando menos queremos que se nos venga. Siendo honestos. Dijo el Señor, cuando estés orando, estés en plena oración y de repente ¡puc!, te viene un flashback. Se te viene una imagen de repente así, del aquel que te hizo una injusticia y que te hizo perder tanto dinero quizás, o que se quedó con tu casa, o aquel que te hizo esa injuria y que ahí lo traes. Dice, cuando estés orando, aprende a perdonar. ¿Se da cuenta, hermano? No dice, cuando estés orando, deja de orar y va y búscalo. Dice, cuando estés orando y se te viene a la mente, aprende a perdonar. ¿Sabe qué, hermano? El perdón no es una acción necesariamente de estar frente a frente con el ofensor. El perdón es una acción del corazón. Porque puede ser que la persona que nos ofendió, el victimario o el ofensor, pues ya no está con nosotros. Quizás se cambió, se fue a otro continente, o no sabemos dónde está, o quizás fue sencillamente un agente de ventas que nos hizo una buena jugada y ya no lo volvimos a ver y la fuimos a buscar ahí a la editorial y nadie sabe nada. Y dice uno, pues ¿de dónde salió este fulano que me...? Dice Dios, pues tienes que orar, perdona. Un estudio interesante del
del perdón que encontramos en la Biblia, hermanos, tanto en las palabras del Antiguo Testamento como en el Nuevo. Es increíble lo que Dios le llama perdonar y lo que es el perdón. Pero quiero terminar sencillamente con esto. Cristo dijo, cuando estés orando para que tu oración la pueda escuchar y la pueda responder, quiero que si tienes algo contra alguien, tienes algún rencor, algún mal sentimiento contra alguna persona, perdónale. Dile adiós a ese mal sentimiento y no lo vuelvas a reprochar. Perdonar no es olvidar, porque siempre traemos en la mente, y perdonar es traerlo a la mente, pero que nuestro carácter no nos cambie y nuestras acciones, nuestras emociones no nos ganen. Hermano o hermana, usted tiene rencor hacia una persona y quizás no esté pensando mucho en esa situación, pero en determinadas circunstancias se acuerda. Eso puede ser un impedimento para que Dios responda a la petición. Dice, si cuando estés orando, perdona. Perdona, dijo el Señor Jesucristo, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, dice, nos perdone a nosotros, a ustedes, sus ofensas. ¿Qué puede impedir, hermanos, que Dios responda a nuestras oraciones? Que tengamos a alguien que tengamos rencor hacia él. Yo no estoy diciendo, tampoco la Biblia dice, hermanos, que debemos de llevarnos bien con todos. Porque quizás en un momento vamos a tener el carácter o el temperamento, va a chocar y va a explotar con otra persona, pero por lo menos si no nos llevamos bien podemos estar en paz. Pero hay personas que realmente nos han causado una agonía en nuestro corazón, a nuestra alma. Y dice que ni se me ponga encima porque lo meto en una olla de aceite. No estoy hablando literalmente, ¿verdad? Estoy hablando porque no, bueno. Que ni se me ponga porque nomás lo veo y así le va a ir. No. Esa no es una actitud de un hijo de Dios. El hijo de Dios tiene que aprender a perdonar. Y no es fácil. No es fácil perdonar. Porque decimos, caray, ¿cómo me pudieron ver la cara? Caramba, si yo tanto que le apoyé, que le ayudé, yo tanto que estuvimos ahí respaldándole cuando estaba enfermo, cuando estaba en necesidad, y ahora me paga de esa manera. No puede ser posible, decimos. Sí puede ser posible, porque ya sucedió. Y queremos consolarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Buscando, ya pasó. Dice Dios, pues ¿qué vas a hacer? Perdónale ya, aunque te venga a la mente y le que el Señor le bendiga. Señor, yo te entrego. ¿Qué dice la Biblia? Echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Señor, aquí está, yo no puedo con este rencor, esta amargura, yo no puedo con esto. Aquí está, Padre mío, encárgate de ello. Yo no quiero estarme amargando la vida por una persona, por una situación que no vale la pena estarme amargando. Porque puede ser, hermanos, que eso esté siendo un impedimento para que Dios responda nuestras oraciones. Y así pudiéramos hablar de muchos más. ¿Con cuál de estas, hermanos, pudiéramos identificarnos en esta noche? Que tengamos que decirle a Dios, Señor, ese versículo me llamó a mí. Ese punto yo tengo que trabajar más, porque hay algo ahí que tú me has enseñado y tu Espíritu Santo ahí me ha traído siempre y hoy me ha confirmado que yo necesito trabajar en esta área. Y probablemente por esta razón todavía mis oraciones no han sido respondidas. Puede ser, no lo sé, todos tenemos alguna situación. Y puede haber muchos más, pero que el Señor nos ayude, hermanos, a poder identificar qué está sucediendo dentro de nosotros, que tengamos que corregir para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por darnos siempre recordatorios constantes de que hay situaciones y hay aspectos en nuestra vida, prácticas, personas, situaciones, emociones que pudiesen estarnos estorbando, Señor, para que nuestras oraciones puedan ser respondidas de parte tuya. Ayúdanos, Señor amado, a poder ser sabios y tener el discernimiento espiritual para poder comprender en qué áreas tenemos que estar trabajando un poco más y en qué otras tenemos que estarlas reforzando y en qué dedicarnos un poco de más esfuerzo y vigor espiritual para que cuando oremos al Señor tengamos la plena certeza
de que tú nos vas a responder. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida espiritual a conocerte más, a crecer más, y danos tu bendición en esta semana que estamos comenzando. Cuídanos, protégenos, danos siempre tu presencia y el gozo del Señor nos acompañe. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.